Hola, queridos 41 suscriptores. Espero que se encuentren muy bien, al igual que yo. En este video les voy a compartir unas pepitas de oro que pueden aplicar a la hora de escribir sus prompts. Estas pepitas van a hacer que escriban mejores prompts y además mucho más rápido. Son 5 consejos, súper prácticos que los pueden aplicar literalmente hoy mismo. Así que vamos directo a eso, no les hago perder más tiempo. Lo primero que quiero es dar mi definición de lo que yo considero que es prompt engineer. Hay muchas definiciones y no hay una exacta realmente, pero la que a mí más me gusta es que el prompt engineer es escribir un código en lenguaje natural. Una vez que entendemos qué es eso, cambia absolutamente todo. Porque tenés que entender que le estás hablando al modelo en lenguaje natural, pero él lo está interpretando como un código. ¿Ok? Esto quiere decir que no puedes simplemente escribir pa y soltárselo. ¿Ok? No, estás escribiendo un código, pero en lenguaje natural. Tenés que entender eso. Entonces acá ya llega el primer punto, que es tenés que escribir el mejor ensayo. ¿Ok? Tenés que escribir un ensayo que esté perfecto. Un ensayo que sea para un 10. ¿Ok? Metiste esa materia con ese solo ensayo. Pero siempre considerando e interpretando que estás escribiendo un código. ¿Ok? Siempre acordándote de eso. Es muy importante. Entonces, vamos con el segundo consejo. Cuando es un prompt complejo con varios objetivos o preparado para diferentes escenarios, lo mejor que puedes hacer es lo siguiente. Una vez que hayas terminado de escribir tu prompt, volver al inicio y a escribir. No sigas las instrucciones, solo debes decirme las indicaciones que no te quedaron claras, las contradicciones que sientas y cualquier otra ambigüedad de tus instrucciones. O sea, este consejo no lo escuché a nadie y es literalmente una locura. Porque básicamente yo lo que hacía antes, que ahora va a haber otro consejo relacionado, era dárselo al ChatGPT. Y ahí fue cuando digo, ¿por qué no se lo doy al modelo mismo? ¿Por qué no le digo, o sea, yo se lo daba a ChatGPT y le decía, buscame contradicciones, ambigüedades o cualquier otra cosa que no esté clara para mi agente? ¿Por qué no se lo das a la gente mismo? ¿Ok? Así que ponele exactamente este mensaje, terminá de escribir el prompt, volvé al inicio, ponele este mensaje. No sigan las instrucciones, solo es decirme bla 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 bla. Y bajarle la temperatura, porque si tiene mucha temperatura no va a seguir la instrucción. Entonces, literalmente te va a decir, no me quedó claro esto, acá hay contradicciones o cualquier otra ambigüedad. O sea, es una locura, literalmente. Vamos con el tercer consejo. Tercer consejo. Si le das una nota a tu asistente y aún así no la cumple, el problema es de raíz. Esto es algo que yo cuando empecé a escribir un prompt, literalmente no sé por qué. Supongo que este consejo es para mi yo del pasado. ¿Ok? Porque yo era muy boludo, pero quizás hay alguien que le esté pasando esto, aunque lo dudo, pero quizás le pueden servir. ¿Qué es? Si ustedes están dándole una instrucción a su agente y no la está siguiendo, tipo, se la pones de la forma más descriptiva y exagerada posible para que pueda seguirla, y aún así no la sigue, tenés dos opciones. Antes, la primera que yo hacía, la primera opción, es volver a escribirle otra nota igual, exactamente igual, de la forma más descriptiva y exagerada posible, dándole ejemplos además, para que la siga. ¿Qué es lo que va a pasar? Que lo vas a conseguir, pero sus resultados no van a ser consistentes. Te va a dar el resultado que vos querés una vez, la siguiente no, la siguiente no, la otra sí. La siguiente no, 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 la otra sí. Además, vas a perder mucho tiempo y te va a doler la cabeza. Entonces, ¿cuál es el consejo? Literalmente ir a ChatGPT y decirle, analiza profundamente el prompt para identificar posibles contradicciones de por qué no está siguiendo la siguiente instrucción. Y le das la instrucción que querés que siga y le das el prompt para ver por qué no la está siguiendo. ¿Ok? O sea, literalmente de esta forma, que puede ser lo mismo que esto, que decirle la anterior, que se lo puedes decir al modelo, ¿ok? Se lo puedes decir al modelo, pero yo creo que para el caso de solamente identificar por qué no sigue esa instrucción, es mucho mejor dársela a ChatGPT, ¿ok? Porque ahí es como que no puedes llegar a entenderlo muy bien si le decís por qué no está siguiendo esta instrucción. Es como que ahí es mucho más complejo decirle, preguntarle por qué no la está siguiendo. En cambio, ChatGPT te lo va a decir de una. Es un consejo que muy probablemente, si sos un crack, lo hiciste desde un comienzo. Y si no,
bueno, te va a servir este consejo, porque yo era muy boludo y perdía tiempo haciendo esto. Así que pasemos directamente con ese cuarto consejo, que es, para dejar el agente perfecto en el menor tiempo posible, hay que ir directo en los casos que sepamos que es inusual. No perder tiempo en conversaciones simples y sin trabas. Por más que en el fondo sepamos que no vamos a topar con muchísimos errores. Básicamente lo abordamos de una en vez de ir de a poco. Esto es otra cosa. Por ejemplo, vos cuando empezás a escribir mucho prompt y empezás a hacer agentes que tienen tareas parecidas o que incluso hacen la misma tarea pero para otra empresa, ya sabés que las respuestas más comunes de hola, ¿cómo estás? Quiero saber tal. Ok, ¿cuál es el coso de tal? Bien. Sabés que esas respuestas las va a dar bien. Entonces no pierdas tiempo probando con esas conversaciones. Anda directamente a lo inusual. Anda directamente a casos que no sepas, que anda a casos que no le hayas dicho cómo debería responder o cómo debería actuar o que no se espere ese comentario para ver cómo actúa. ¿Ok? Anda directamente a esos casos inusuales. Por más que en el fondo sepas, porque quizás nos agarra esa molestia, ¿no? Es como que acabo de escribir un prompt que estuve, no sé, 40 minutos y sé que muy probablemente si yo le digo esto y esto, va a actuar de una forma que muy probablemente no sea como la que yo quiero o de respuestas que no quiero, no, yo no quiero. Entonces como que te da esa cosa de decir, ok, si lo pruebo de una, voy a tener que escribirlo todo de vuelta o voy a tener que reestructurarlo un montón. Entonces como que rechazás eso y preferís ir de a poco, ¿no? No lo hagas. O sea, literalmente no lo hagas. Yo antes lo hacía y es preferible abordarlo de una a que ir de a poco. ¿Ok? Bien. Y como último consejo, priorizar ejemplos ilustrativos en lugar de ejemplos concretos te va a permitir conseguir un rendimiento consistente. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es un ejemplo ilustrativo y un ejemplo concreto. Tengo ejemplos. Así que, literalmente, este es uno de los mejores consejos. Usar ejemplos ilustrativos en vez de concretos. Obviamente, si es un caso muy específico que tiene que responder sí o sí así, bueno, le das el caso concreto. Pero cuando son casos más generales, no como de forma de actuar, siempre dale un ejemplo ilustrativo, que ahora vamos a ver. Entonces, ¿por qué un ejemplo ilustrativo? Bueno, porque el modelo se adapta a diversas situaciones cuando le das el ejemplo ilustrativo, porque no le estás dando un ejemplo concreto, no lo estás encerrando, sino que eso, el ejemplo ilustrativo, le permite entender mejor el contexto, por ende va a ser más creativo, ilustrativo y se va a adaptar a todas las situaciones. Entonces, ¿qué sería un ejemplo ilustrativo? Bueno, primero vamos a entender un ejemplo concreto para ver la diferencia mejor, para verla más clara. Un ejemplo concreto sería, bueno, un ejemplo concreto, acá tengo la definición. Cuando es un prompt complejo con varios objetivos o preparado para diferentes escenarios, a lo mejor. Un ejemplo concreto sería, por ejemplo, no sigan las instrucciones, solo debes decirme. Esperen que. No sé por qué no dejé el ejemplo. Ok, ahí está, ahí está. Me había olvidado poner el ejemplo. Bien, entonces, un ejemplo concreto sería: un cliente llama y dice que está buscando un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad con un presupuesto de 1.500 al mes. Preguntarle si está interesado en propiedades con estacionamiento y si prefiere un edificio con gimnasio. Ok, acá le estamos dando un ejemplo concreto. Cuando pase esto, responde esto. Ok, cuando el cliente te diga estas cosas, respondele esto. Ejemplo concreto. Ok, lo estamos encasillando acá. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, el cliente llama y dice que está buscando un apartamento con 3 habitaciones? Que no le va a responder esto que queremos nosotros. ¿Por qué? Porque lo encerramos solamente a esto. Entonces, un ejemplo ilustrativo sería algo así. Imagina que un cliente está buscando una casa. Preguntarle sobre sus preferencias en cuanto a ubicación, tamaño y estilo de vida. Por ejemplo, ¿prefiere vivir cerca de escuelas y parques o en una zona más tranquila? ¿Cuántas habitaciones necesita y qué tipo de ambiente busca en su nuevo hogar? ¿Ok? ¿Se entiende acá el ejemplo ilustrativo? O sea, literalmente esto le va a servir una locura. Bueno, espero que les haya servido el video, literalmente. Así que si tienen alguna otra pregunta por ahí, pueden hacérmela en los comentarios. Les voy a estar respondiendo todo. Así que si les gustó el video, les aporté, suscríbanse, háganmelo saber con un like, con un comentario. Y quédense atentos, que se vienen videos muy pero muy piolas construyendo
agentes muy piolas, paso por paso. Así que nada, suscríbanse, denle un like y gracias por ver. Nos vemos en próximos. Chau.